Primero creo que, bueno, por un lado existe un sistema que es implementado desde el gobierno que produce procesos de organización en función de demandas incumplidas o que no se desarrollan en los distintos ámbitos que conciernen a la estructura de un país. Esto lo ve desde el punto de vista del tema de los sectores más humildes, los excluidos de la sociedad, que de pronto hoy, a consecuencia, como te dije anteriormente, de esta política económica, está en una situación realmente compleja, donde, mira, te voy a interrumpir por un ejemplo que me pasó en un barrio, ¿no? Y que creo que son las cosas más concretas, porque fui a un barrio, ahora 20 días, un mes, no recuerdo bien. Entonces se acerca un tipo y me dice, ¿no me haría un favor de regalarme una lata de tomate? A partir de ese momento, toda la vida estuve en el territorio, en los barrios, en los sectores más humildes, pero la verdad que me tocó el corazón. Es decir, no estaba pidiendo 10 lucas, 1000 pesos, no, una lata de tomate. Por supuesto tendría los fideos para hacer unos fideos con tomate. Bueno, esa es la realidad, esta es la realidad. Te puedo contar un montón de ejemplos que de pronto al que está al lado de la gente más humilde, una cosa es que te cuenten la pobreza. Todo dirigente político o común dice hay que combatirla, está mal, el problema es verla. Y yo creo que ahí es donde vos te convences de qué es lo que está pasando en un país, ahí visualizás concretamente cuál es la subsistencia y ese plan económico que de pronto hace que esta gente esté de esta manera. Y yo con eso la verdad que me alcanza, no me alcanza ir a la academia ni escucharla. Movimiento Evita, junto con otras organizaciones sociales, a través de lo que los aglutina al conjunto, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, venimos desarrollando desde por tercer año consecutivo lo que le llamamos la Marcha de San Cayetano. Es una marcha que empezó únicamente siendo en Buenos Aires, que va desde Liniers, desde la iglesia de San Cayetano, hasta la Plaza de Mayo. Tiene distintos objetivos. Un objetivo es la visibilización de la pobreza. Es decir, que realmente la gente vea cómo es o cómo se movilizan y se organizan en los sectores humildes que están absolutamente por fuera del sistema en el cual hoy vivimos, tenemos la suerte de vivir algunos, no todos. La mayoría no vive mal. Y la verdad que, bueno, eso sale de Liniers, va hasta Plaza de Mayo, y participan dentro de la Confederación cerca de 70 organizaciones sociales. Y bueno, ahí fue acompañada también después por Smith, el secretario general de la CGT, junto con otros gremios de la CGT. Estuvo también Felipe Solá, por supuesto el responsable del Movimiento Evita, Emilio Pérsigo. Pero lo central que para nosotros, y que esto, ¿cuál es la diferencia de otros años a este? Que se desarrolló en todo el país. Es decir, en todo el país hubo movilizaciones de este tipo, absolutamente en paz, con la consigna que de alguna manera la definió y la hizo el Papa Francisco, que tiene que ver con la tierra, techo y trabajo. Es decir, tres cosas elementales que están en la Constitución, que todo el mundo habla de la Constitución y que hay que cumplirla, pero eso está desde hace muchos años, no de la reforma del 94, sino ya desde antes y que no se cumple. Así que para nosotros desarrollar esto es la visibilización de la pobreza, la visibilización de los excluidos. Primero que creo que la crisis no es de los diputados y los senadores, sino que existe ya desde hace mucho tiempo la crisis de la estructura de los partidos políticos. Los partidos políticos en general se han dedicado más a ver de qué manera son parte de una estructura de poder desde una concepción absolutamente individual y no con un proyecto colectivo, y dejan de lado cuáles son los intereses que tiene la gente. Es decir, que entonces le pasan por el costado y de pronto se enteran de distintas cosas, de la manera que te hablaba anteriormente de la pobreza, ¿cierto? De la misma manera el tema de género o de la...
este proceso de los derechos civiles tiene una historia muy rica, no únicamente en Argentina, sino en todo el mundo. Muy rica, donde cada vez que se quiso romper un statu quo imperante por los factores de poder, las organizaciones sociales o el movimiento social superó, digamos, y a partir de eso que se conquistaron. Es decir, podemos decir, cuando Perón define que tiene que haber el voto de la mujer, hubo el statu quo planteaba que estaba mal. Es decir, cuando de pronto la reforma universitaria, ya no en el tema género, era decir, bueno, la universidad al servicio del pueblo. Cuando también con Perón salió que aparte de la reforma universitaria se planteaba que sea libre y gratuita. También la discusión, otro ejemplo, y voy salteando años, cuando en el 94 se plantea que el Estado es laico y por primera vez se plantea dentro de la Constitución que puede ser presidente de un país alguien que no sea católico. Eso va, digamos, todo eso, y en el mundo se produce. Eso se hizo, un ejemplo muy claro es como, porque aparentemente algunos confunden ideas o desarrollo de movimientos sociales y de derechos con un statu quo de si de izquierda o derecha. En el 76 era presidente de Francia Valéry Giscard d'Estaing. Y en ese momento él, como liberal, ¿cierto? Y absoluto, lo podíamos, para identificarlo de una manera, de una estructura de derecha, planteó el aborto, es decir, la legalización del aborto. Estaba Paulo VI y Paulo VI luego lo llama y dice, ¿por qué usted dice esto? Lo digo y lo planteé que había que desarrollarlo porque yo tengo mi pensamiento individual. Yo estoy en contra, pero yo no soy, ¿cierto? Yo no puedo trasladar mis convicciones, sino yo tengo que gobernar para el conjunto de los franceses. Eso me parece que son ejemplos donde de pronto, viste, vos no lo podés acusar de izquierda, no, sino que tiene que ver con los valores que tiene, cómo se construye, diríamos, un Estado que realmente es poderoso, que son las instituciones, el respeto al conjunto, a la diversidad, al otro, a la opinión. Y después sobre el movimiento de mujeres, viene con una... Eso pasó igual cuando fue la discusión del divorcio en Argentina, pero esto, lo que pasó en Argentina pasó en otros lados. No es que de pronto acá pasa y en otros lados no. Sobre el divorcio en otros lados también, los que estaban en contra. Lo de la ley de diversidad, exactamente igual. Es decir, no tenés diferencia, digamos, en todos lados, en mayor medida en función de los niveles de organizativo que tiene el pueblo en su conjunto. Y de pronto, bueno, llegamos a esto. Y yo la otra vez escribí un posteo en Facebook que decía, que trataba de decir, digamos, sobre la hipocresía. Y recuerdo que mi vieja siempre me decía que lo peor que había en el ser humano es ser hipócrita. Entonces recordé, y en ese momento estaba todo este proceso de las reivindicaciones de género. Y yo decía, porque aparte también conversé con ellos, con algunos de ellos, yo estoy en contra del aborto. Primero voy a decir que yo respeto las opiniones de todos, es decir, porque creo que son absolutamente válidas. Ahora, yo quiero que no imponerle yo al otro ni el otro que me imponga a mí. Esa es la única manera que existe el respeto. Entonces, él era el abanderado, ¿cierto? Un abanderado, alguien que estaba de acuerdo con lo que era las dos vidas y era dueño de un sanatorio, más de un sanatorio, tiene como 10. Y yo le digo, pero vos en tus sanatorios haces aborto. Sí. Entonces digo, ¿cuál es la relación entre tu pensamiento y lo que vos haces? Nadie te puede creer. Nadie te puede creer. Porque uno cuando dice, hay que ser buen tipo, si vos no demostrás ser buen tipo, ¿quién te va a creer que vos eso? Entonces, es decir, esa hipocresía. Entonces, la hipocresía sobre la realidad y lo que teóricamente quiere decir para quedar bien en el statu quo. Entonces, ahora,
yo lo que le llamo, las que tienen la posibilidad de acceder, porque tienen dinero, de acceder a la posibilidad del aborto, sí tienen la posibilidad de ir a hacérselo, que no le ocurra nada y a su vez no ir presas. De pronto, una ley que es contraria a los derechos humanos obliga a hacerse un aborto en su casa y con la posibilidad del costo de su propia vida, o la de ella o la del bebé, y a su vez tiene la posibilidad por el Código Penal de ir presa. Entonces creo que es injusto. Entonces, ¿cuándo es? Acá ya, yo el otro día escuché, como creo mucha gente, las distintas disposiciones que hubo con respecto a esto, estaban aquellos barra brava, sin fundamento, de uno o el otro lado. Y después estaban las fundamentaciones claras y concretas, que tienen que ver con el respeto al otro y a la decisión del otro con respecto a lo que pasa. Pero aparte de este, el movimiento de mujeres tiene que ver no únicamente con la interrupción voluntaria del embarazo, sino tiene que ver con otras cosas. Paridad, tiene que ver con la violencia de género a las cuales son sometidas diariamente y cotidianamente, de las cuales mueren muchas mujeres. Tiene que ver con al salario, que no es el mismo el salario de la mujer que del hombre. Entonces hay un montón de elementos que están aglutinados en una palabra que, en general, yo te voy a decir, nosotros estamos en los barrios. Mira, un ejemplo muy claro. Los sectores, este es un movimiento que nace de los sectores medios y de medios para arriba. En los barrios ninguno quiere el aborto. Los pobres no quieren abortar. Y vos, es decir, yo voy al barrio y esas que la gente las cuestiona y las soslaya, no quieren abortar. No quieren. Porque ninguna mujer quiere abortar. Ninguna mujer quiere eso. Entonces, ahora, ¿cuál es? Es decir, yo veo cómo se mueren ellas o los nenes y yo veo también cómo ellas van presas. ¿Y por qué las otras no van? Porque tienen dinero. Hay una diferencia de clase, una diferencia de recursos que tienen para estar o no presas o no acceder a lo que sería un servicio público, porque la salud es un servicio público que tiene que ser del Estado.